La Fundación Jesús Saad Nasser presenta el programa Industria y Comercio en Acción, porque no proponemos nada que no podamos cumplir. Estamos a la vanguardia con soluciones para el desarrollo de los productos y servicios manufacturados por la micro, pequeña y mediana empresa puertorriqueña, interactuando con el comercio mayorista, detallista, instituciones públicas y privadas, basado en una economía sustentable para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y a su vez para la creación y retención de empleos. Apuesta en ti y por los tuyos. Industria y Comercio en Acción está en el aire. Le saluda Héctor Julio Hernández en este mes de la radio, mayo, mes de las madres. Dedicamos nuestro espacio en la ocasión a esas distinguidas madres que con su laboriosa aportación hacen un mejor Puerto Rico. A todas ellas, incluyendo a la de nuestro panel, a la compañera, nuestra vicepresidenta Magdalena Saad Umpierre. Muchas gracias. A nuestra economista Diana Jiménez. Gracias. Madre en potencia a la señorita Morales en el área de las grabaciones. Formando nuestro panel lo encabeza el presidente, don Jesús Saad Nasser. Secretario, el que está con nosotros es uno de los supersecretarios del actual gabinete. Estudió ciencias políticas en su BA, hizo su doctorado en leyes, juridoctor en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, hizo una maestría en leyes en el Washington College of Law y tiene ante sí uno de los retos más grandes en la historia de Puerto Rico y el Caribe, en darle la más valiosa propiedad que tiene un individuo o una familia, que es su residencia. Él es el que está a cargo de los fondos CDBG-RD, que son la mayor cantidad de fondos en la recuperación de Puerto Rico. Señor presidente, con usted está el distinguido abogado Fernando Gil Enseñat. Muchas gracias, Héctor Julio. Amigas y amigos, al presentarles mis respetos y saludos, me place informarles que hoy estaremos conversando con el secretario Gil, Fernando Gil, del Departamento de la Vivienda, la persona que tiene parte de los destinos de importantes funciones según la lluvia de fondos federales, que debe de llegar en una forma más masiva que la que ha llegado en la actualidad. Y sé que todo el mundo tiene una preocupación a nivel de empresarismo. Y el empresario puertorriqueño se pregunta que de qué forma nosotros podemos competir favorablemente con el empresario de ultramar, que tiene ya un mayor expertise en los desastres que se han producido a nivel del continente, para evitar que esa lluvia de ayuda federal en dólares constante insonante entren por la mañana y salgan por la tarde fuera de la economía puertorriqueña. Y para eso le preguntamos al secretario Fernando Gil Enseñat. Cuéntenos, secretario, qué podemos hacer y qué usted puede hacer también, porque en este país siempre preguntamos qué puede hacer el gobierno por nosotros, y nosotros tenemos que estar bien claros que nosotros somos lo que tenemos que hacer con el gobierno y hacer el camino de la economía y la recuperación de décadas perdidas. Así. Y gracias por la oportunidad, y aprovecho también pues para felicitar a mi madre y a mi esposa, que es madre también de 2 niños. Así que muchas felicidades a ellas, y gracias por la oportunidad de estar aquí y por poder explicar un poco mejor y brindarle la información, especialmente a los pequeños y medianos comerciantes, de los cuales los tenemos muy presentes siempre, tanto en el Departamento de la Vivienda, manejando lo que es CBGDR, con programas para ellos en base al desarrollo económico, y también en cuanto a a la Administración de Vivienda Pública, en la cual tenemos unos programas excelentes de microempresarios, donde desarrollamos a los residentes para que se conviertan en pequeños empresarios y así puedan mejorar su calidad de vida y sean ejemplo también para otras personas dentro de lo que es en el residencial como tal. Conocemos esa iniciativa que usted le está dando suma importancia de ayudar a esos pequeños microempresarios a organizarse, y le felicitamos por esa vehemencia con la cual usted
coopera con estas personas tan necesitadas de la ayuda suya. Así. Y bueno, dentro de, obviamente a través de pues de los huracanes pues Irma y María, tuvimos la oportunidad también dentro del departamento de correr un programa de asistencia o lo que se llama pues un refugio temporal en tu hogar, que le llamamos Tu Hogar Renace, pero se conoce en inglés como el programa STEP, el programa Shelter Temporary Essential Power. Durante 10 meses, dicho sea de paso, se pudieron reparar aquí en Puerto Rico 108.495 hogares, que fueron reparaciones temporeras, entiéndase, era una medida cautelar bajo la categoría B de lo que es el Stafford Act, que es una medida remediativa para que las personas pudieran permanecer. Lo importante de esto fue algo, cuando se llevó, para ese proceso nosotros no teníamos que llevar o escoger una persona bajo competencia porque está bajo un proceso de emergencia. En el departamento y conociendo, y yo trabajé mucho en el área de lo que es las ventas de adquisiciones o las compras de adquisiciones, decidimos hacer la subasta como quiera o el requerimiento de propuestas y así decirle a contratistas, tanto locales como de Estados Unidos continental, que vinieran a Puerto Rico y nos presentaran cómo sería este proyecto. Nunca se había hecho en Puerto Rico y lo que hicimos fue dividimos la isla en 7 zonas. Y para el resultado de esa competencia fue que se obtuvo 3 compañías locales y 3 compañías de Estados Unidos continentales. Y ahí hay 6, falta una. Bueno, una fue un joint venture, o sea, como una sociedad entre una compañía local y una compañía de Estados Unidos continental. O sea, que estaba perfectamente balanceado en 3.5 y 3.5. Pero lo importante es la generación de empleos aquí. Se generaron más de 15,000 empleos durante esa época. Las ventas al detalle aumentaron. Yo cuando caminaba y veía, le preguntaba a muchos ferreteros si cómo estaba la unidad económica y cómo estaba el movimiento. Me decían, no damos abasto, esto es increíble. Los precios, obviamente, en el momento en que se hace esta subasta, vamos a llamarla así, estábamos en un momento en que no había materiales aquí, porque hay unas medidas pues legales que ustedes muy bien conocen en cuanto a lo que es el inventario, que no vamos a entrar a discutir ahora, pero afectan el que haya material disponible para efectos de emergencia. Pues había que traerlo, no habían los recursos necesarios. Pues todo eso va a influir dentro de los precios. Los precios dentro del huracán pues aumentan. Estamos bajo una regulación de Ley Jones que también aumenta un 5 o un 10% más los costos aquí en la isla. Y obviamente pues los árbitros que se le pongan a eso pues aumentan mucho más que en los Estados Unidos continentales. Y en cuanto a ello, pues vimos un movimiento económico, vimos que las ventas de automóviles, por ejemplo, repuntaron en esa época también, y así como las ventas de cemento, en cuanto no al cemento vertido, sino a lo que es el cemento al detal o los sacos de cemento. Repuntaron, secretario, todos los negocios al detal de una forma directa o indirecta tuvieron su zafra, como se dice en el lenguaje de aquellas empresas que dependen de la caña de azúcar. Aquí no hay la menor duda de que la aportación de la ayuda federal revitalizó la economía, y ahora con esta ayuda adicional que viene, yo le pregunto, usted que tiene la experiencia de la primera oleada de fondos federales, ¿usted cree que las compañías constructoras de Puerto Rico pueden obtener contratos directos ya del Departamento de la Vivienda sin la intervención de compañías de ultramar? Bueno, esas compañías nosotros las contratamos obviamente en base a la competencia y tenemos que siempre hacer los procesos de competencia y en base a sus cualificaciones y su capacidad también, pues que se contratan. En ese sentido, las compañías locales son y van a tener y siempre tienen dentro de los procesos de competencia, según la política pública también establecida por el gobernador Ricardo Rosselló, tienen preferencia. ¿A qué se refiere eso? Si tú tienes 2 compañías, y aquí esto es bien importante aclararlo, que tienen la misma puntuación, una compañía de Estados Unidos continentales y una compañía de aquí de Puerto Rico tienen la misma puntuación, por política pública tú tienes que escoger a la compañía local. Entiéndese que están en igualdad de condiciones, tienen los mismos precios, la misma capacidad técnica. Si tienes que escoger entre una y la otra, estar obligado a escoger la de aquí. Y eso mismo fue lo que sucedió al momento que
que escogieron a 3 de Puerto Rico, 3.5 de Puerto Rico y 3.5 de Estados Unidos. Lo que pasa, mismo parámetro. dentro de, y lo otro fue que el número, o sea, la gente que solicitó para ello fueron 8 compañías y hubo 10 compañías, perdón, hubo 2 de ellas que hubo que descalificarlas porque no tenían la capacidad. Una era de la República Dominicana, dicho sea de paso, y otra compañía que era de Estados Unidos no tenían tampoco la capacidad económica para hacerlo, porque en ese momento no teníamos el acceso al dinero. Lo que dijimos fue, vamos a hacer algo. Si usted es una compañía, tanto local o de Estados Unidos, que tiene $50 millones líquidos, o una línea de crédito de 50 millones, y una capacidad de hacer, de un bonding capacity, lo de la fianza, de 125 millones, pues ese parámetro era, sin eso tú no podías básicamente hacer el programa. Pues nosotros, esas compañías, hubo muchas compañías de Puerto Rico también, en áreas que se agruparon para poder llegar a ese número, y hubo una compañía local que lo hizo solo, y habían 2 compañías locales que se unieron también, muy grandes ellas, y que lo hicieron en el área este. Perdone, secretario. Cuénteme. Estamos hablando que una de las condiciones es tener... Sí, porque ya pasó. Y 50 millones. ¿Ah? ¿Y ahora cuántos millones? Ahora, como obviamente hay más facilidad en cuanto al acceso de fondos, se están haciendo lo que se conocen como, lo estamos dividiendo en tiers o en escala. Hay unas compañías que son de escala mayor, o sea, que tienen una capacidad mayor de financiamiento, y otras locales también, o donde sea, que son de escala menor, o sea, que tienen una capacidad de financiamiento de menos de $20 millones o tienen menos de 20 millones en líquido. Ahora la condición que va a establecer el departamento esa de la condición vivienda, fue la que establecimos, ya se están haciendo los procesos de competencia. Millones? Depende, y le digo por qué. Eso es para un programa en específico, ¿ok? Pero también nosotros tenemos otros programas dentro de lo que es el plan de acción de CDBGDR, en el cual estamos proveyendo financiamiento a compañías locales para que puedan hacer los trabajos. Entiéndase, le vamos a proveer una línea de crédito a esas compañías y a esos pequeños contratistas de aquí de la isla para que puedan realizar los trabajos y puedan entonces... Ustedes le van a proveer financiamiento. Seguro. Wow. Pero volvemos a la pregunta y perdone usted. Seguro. No soy periodista, pero no, se contagia. Pero es empresario. Se contagia uno aquí. Vuelvo a preguntar, ¿cuánto es el límite, más o menos, el parámetro que requiere ahora una empresa para poder ser elegible? ¿Cuántos millones? Vamos a dividirlo y para poder... No es un parámetro, en ese momento fue un parámetro que tuvimos que establecer porque no teníamos los fondos. Es correcto. Ahora estamos haciendo unos parámetros de competencia y lo que hacemos es que dividimos entre compañías, vamos a ponerlo así, más grandes y compañías pequeñas. ¿Ok? Las compañías pequeñas, si son que tienen una capacidad de financiamiento o líquido disponible de menos de 20 millones, pasan a un Tier 2 o una categoría 2, vamos a ponerlo así. Y hay unas compañías que tienen de $20 millones más o líquido, pasan a una categoría mayor. ¿Ok? Y eso es para el programa de reparaciones y relocalización y reconstrucción de hogares, que es un solo programa dentro de los 19 programas que tenemos en el plan de acción. ¿Ok? Bien. Héctor Julio, el control nos está diciendo que nos estamos limitando, pero vamos a ampliar control. Esta entrevista se va a media hora en vez de los 12 minutos. Sí, haga la pausa cuando lleven los 15 minutos, por favor. Bien, perdone a las amigas y amigos oyentes que estemos hablando de algo interno, pero la situación lo requiere. Bien, está muy interesante esta reunión con el secretario. Habíamos anticipado que iba a ser sumamente interesante, pero ya rompió el molde de lo interesante. Bien, secretario, lo felicito por esa medida económica para que la industria local pueda participar, la compañía constructora. Ahora, vamos a este punto que es bien importante. ¿Dónde quedamos nosotros, los suplidores, que le podemos vender servicios y productos a las compañías constructoras? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la compañía constructora de patrocinar el distribuidor o el fabricante local que tiene que servirle parte complementaria para ellos poder desarrollar su obra de construcción? Y a la vez, cuando estamos hablando de una competencia entre la industria continental y la industria local, y la industria local tiene la ley de preferencia. La última resolución del Tribunal Supremo de Estados Unidos dice que el gobierno, cuando entra en el mercado como comprador, aplica la ley de preferencia.
no la limita. Usted sabe que antes pues se decía que era inconstitucional, pues ya hay precedente. Ahora la industria puertorriqueña de la construcción tiene la ley 42 que le da un 20% de privilegio en su precio. ¿Eso se aplica en las compras? Eso se debe aplicar en las compras también. Se aplica. Y se aplica también en la compra de los suplidores de materia prima en la industria de la construcción. Dicho sea de paso, así que estamos pasando nuestros números y nuestras proyecciones. Sí, ¿okay? Bien, vamos a la pausa, Héctor Julio. Sí, a la pausa, señor director. Pues nos vamos a la pausa. Pues, pausamos y regresamos en breve. Seguimos avanzando, Industria y Comercio en Acción, la voz de la Fundación Jesús Nacer. Hoy, un invitado de lujo, tenemos al secretario de la Vivienda sobre el área más importante de la reconstrucción de Puerto Rico. Señor presidente, sí. Seguimos con el ingeniero Fernando Gil Enseñat. Ingeniero Fernando Gil. Entré abogado y ahora soy ingeniero. Ingeniero es mi papá. Digo, perdóname, Mucha honra, es que lo confundí con el padre. No se preocupe. El abogado. Sí, Y entramos al panel. No ingeniero, pero ingenioso. Ingenioso es mejor. Entramos al panel a don Robert Molina, miembro de la Fundación, que también, como ciudadano, tiene unas preocupaciones y quiere hacer una pregunta al señor secretario. Adelante, Robert. Buenos días, saludos. He estado escuchando todos los comentarios aquí del secretario y le quería preguntar con relación al programa de Tu Hogar Renace. Se ha estado comentando si el programa se extiende, si viene una segunda fase de ese programa. Quisiera saber sobre Mire, eso. yo, según lo que expliqué en el primer segmento, yo espero que no se repita porque es un programa de remediación temporera dentro de la emergencia y por lo tanto no sería una segunda fase. Es un nuevo programa bajo CDBGDR en el cual se van a reparar hogares hasta $60,000 y son reparaciones, a diferencia de la otra que eran temporeras, son reparaciones permanentes. Y es importante enfatizar, si no diera ese dinero, entiéndase, si no se puede reparar la casa con esa cantidad de dinero, entonces la casa ya se declara como que no se puede vivir y por lo tanto la persona puede ser elegible a un vale de compra de un hogar hasta $150,000, ¿ok? O si la casa está destruida, pues si el porcentaje es mayor es 51% del hogar, pues entonces del valor del hogar, pues entonces se puede reparar se puede reconstruir en el mismo terreno que estaba el hogar que se destruyó. Si es que el terreno cualifique, porque Si hay el una terreno- nueva calificación del terreno. Y usted tiene toda la razón y gracias por decirlo. Si está en un terreno en un área peligrosa en el cual lamentablemente pues no se puede invertir a menos que se pueda mitigar esa área peligrosa, pues entonces la persona es elegible a relocalización. A diferencia del pasado, nosotros hemos decidido que la industria y el comercio es quien se tiene que encargar de esto en el sentido de que son los desarrolladores y no el gobierno el que tiene que hacer esos hogares. Nosotros vamos a proveer el mercado a través del dinero. Y las personas obviamente van a ir, como hacen cualquier día, a buscar ese hogar donde esté disponible y según disponibilidad, por lo cual va a estimular también el crecimiento económico en Puerto Rico de una forma de que no pueda haber preferencia alguna sobre un desarrollador o el otro, porque es Mercado Libre. un mercado abierto como debe de ser. Y nosotros estamos entonces facilitando y fomentando ese mercado. ¿Por qué digo esto? En el pasado, ¿qué hacían? El mismo Departamento de la Vivienda se convertía en el manejador de proyectos, hacía distintos proyectos en distintas áreas, costaban más dinero, nunca hubo muchos errores también, el cual ustedes no me van a creer, pero de ese programa que estoy hablando se acabó más o menos en el 2006. Cuando yo entro en enero del 2017, lo primero que recibo por parte de FEMA es un pagaré de 126 casas que se hicieron en exceso. O sea, que ahora nosotros tenemos que devolver ese dinero. Y es precisamente lo que estamos tratando y lo que el gobernador Ricardo Rosselló ha enfatizado, en que no se tenga que devolver un dinero. ¿Y cómo no se tiene que devolver el dinero? Aplicando y haciendo las cosas correctamente. Por eso es que muchas veces los procesos dentro de establecer los programas se tardan más tiempo de lo que la gente quisiera y lo que a lo mejor yo mismo quisiera, pero hay que hacerlo bien. Y tú tienes dos opciones. O lo haces a lo, como dicen en mi barrio, a lo huipipío, y entonces después, a Dios que reparta suerte, y que el que venga atrás, que resuelva, que ha sido lamentablemente la cultura de gobernanza aquí en Puerto Rico, y eso lo tenemos que cambiar, porque a diferencia de todo, independientemente del partido, seguimos viviendo aquí y las consecuencias las pagamos nosotros como ciudadanos. Y por ende, eso el gobernador Ricardo Rosselló le dijo, hasta aquí llegó y hay que hacer las cosas bien. Y yo soy partidario de eso, de hacer las cosas bien. Si me tarda un poquito más, mira, yo prefiero tardar un poquito más y hacer las cosas correctamente y que los programas corran
hacerlo a lo impío y después tener 25.000 programas. Esto ya pasó precisamente con el RENACE comparado con otra jurisdicción, y lo voy a decir como las Islas Vírgenes. Las Islas Vírgenes, a pesar de que empezaron primero que nosotros, no hicieron competencia, se supone que hicieran 8.000 hogares, y estamos básicamente en igualdad de condiciones, porque no es que estén muy distantes y los productos también son un poquito más caros allá, pero no es una cosa que sea diferente aquí. No pudieron reparar 1.000 hogares. ¿Y aquí cuánto? Y aquí se repararon 108.500. Sí, Mucho bien. más de Pero lo que estimaba. me tardé un poquito más haciendo una competencia. Se hizo una competencia sana, ¿por qué? Porque yo también ponía a los contratistas a competir y establecía unos parámetros y unas curvas de lo que se llama de desempeño, que si las compañías no estaban en esa curva o en ese punto de desempeño, el vecino de al lado te venía a hacer las casas. Entiéndase, la compañía de la zona que estaba al lado, pues todo el mundo estaba compitiendo sanamente, tratando y acelerando el paso. O sea, nosotros estamos haciendo alrededor de 14.000 a 20.000 reparaciones temporeras por mes. ¿Me puedes repetir? Y Texas, por ejemplo, para que usted vea, hizo 20.000 hogares en un año. ¿Y nosotros? ¡Wow! Y 5 veces mejor. ¿Cuánto? 108.495. 108.000. Por las reparaciones, ¿no? La reparación temporera es el mismo programa que se hizo Hogar aquí. Renace. El mismo programa que él está. Pera contra pera. Pera contra pera. Ellos hicieron 20 y nosotros 108.000. Ajá. Nosotros hicimos 5 veces más que ellos. Nosotros hacíamos mensualmente básicamente lo que ellos No, hicieron. hombre, ese es un dato muy interesante para que vean la fundación. calidad del contratista y del obrero aquí en Puerto Rico. Ese es un dato que lo vamos a estar esgrimiendo continuamente para eliminar esa subcultura que tenemos, que lo mejor viene de afuera. Y Magda está muy impaciente y el amigo también, pero quiero no perder la continuidad de algo. Usted dijo que Hogar Renace, usted sugiere o va a suceder que lo van a sustituir por otro Ya eso se acabó. que tienen mejores Ya se acabó. condiciones. Ya A se ver, acabó. De esos 1.3 billones que costó ese programa, solamente quedan por pagar 200 millones de dólares. Se ha pagado, se pagó en tiempo, se pagó en menos de 30 días, se pagaba en 30 días a los contratistas y solamente quedan 2 facturas que no nos han sometido los mismos contratistas para poder entonces cerrar el programa. O sea, que quiere decir que ahí invertimos ¿cuántos millones? 1.3 billones, eso quiere decir 1.300 millones. 1.300 millones. En 10 meses. Es que se nos hace difícil asimilar eso. A mí también, pero ya me costó. Los millones. Bueno, había una secretaria de Educación, doña Celeste Benítez, que la felicitamos en el Día de las Madres, que creó el concepto de las estrellitas a los estudiantes que hacían la cosa bien. Pues vamos a darle 5 estrellitas Gracias, al programa del secretario en el caso de lo que ya se hizo de Hogar Renace. Y lo que nos Magdalena, queda por hacer. te vamos a dar prioridad por Molina, ya que eres la dama del grupo. Vamos. Y Día de las Madres, Sin y más, Día de las Madres, Un regalito para mí. y Día de las Madres Tengo dos mañana. preguntitas. Una, ¿qué hay con estas viviendas que están ya, son del gobierno y están abandonadas? ¿Qué consideraciones se está tomando con esas viviendas antes de tener que hacer viviendas nuevas? Número 2, ¿qué forma de fiscalización tienen ustedes para que esas compañías constructoras realmente estén considerando la industria local en cuanto a la adquisición de materia prima y productos? Bueno, nosotros tenemos, dentro de las desventajas que tenemos como isla, obviamente, porque somos una isla, pero tenemos una ventaja también, al ser isla, pues que lo que hay aquí se consume, pues obviamente localmente. Todo depende de la competencia que haya de compañías ya extranjeras o de ferreteros extranjeros, como quien dice, versus ferreteros que hay aquí y o comerciantes de aquí establecidos. Yo creo que para poder entonces lograr esa competencia dentro de las economías de escala son súper importantes. ¿Cómo nosotros nos vamos a cerciorar? Bien sencillo. Las ventas de cemento también por orden ejecutiva, un ejemplo, son preferencia al cemento local. ¿Ok? Lo otro, según la disponibilidad, y obviamente nosotros al no tener una producción que se haga aquí en Puerto Rico, nosotros no producimos madera, pues la tenemos que exportar. Ahora, ¿quién la exporta? O sea, la tenemos que importar, perdón. Quien la importa, pues tiene que ver el volumen para ver el precio que pueda dar. Hay compañías que son más grandes, pues que obviamente pues traen más volumen, pues las pueden dar a un precio más económico. Secretario. Dentro de eso, pues va a ser la diferencia entre la ganancia de un contratista, ¿verdad? Y o lo que no gana. Pues por lo tanto, es esa oferta que le puede dar el contratista local o el comerciante local a ese contratista para que vaya. Pero ahí no le aplica el 20% de la ley de preferencia. ¿A quién? A los contratistas. Al local que le está ofreciendo el... Acuérdate que esos 20% también yo creo que son dentro de las compras del mismo gobierno.
No me equivoco, acuérdate que Sí, ya sería un esto es contrato, privado. Sí, ya sí. sería un contrato Me privado. permite, O sea, yo contrato con el contratista como tal. Me El permite contratista, que- a quien le compre, pues eso es prerrogativa de él, dentro de, Sí. y obviamente hay parámetros de compra, que es lo que se llama el Buy American Act, que es que tienes que comprar productos de origen norteamericano y o productos que sean de países que tengan tratado bilateral de comercio con los Estados Unidos. La pregunta de Magdalena tiene mucha profundidad por la experiencia que tenemos. Y la experiencia que tenemos es la siguiente. Un fabricante puertorriqueño le cotiza al contratista uno de sus productos dentro unas especificaciones establecidas. Correcto. Donde hay una calidad top, ¿no? Y el contratista coge ese precio, lo suma a los demás A las demás partidas que la pueda demás para cotizar partida el proyecto. para ellos cotizar su proyecto. ¿Qué sucede? Al momento de realizar el proyecto, estamos hablando, por ejemplo, de Playbook. Ajá. Pues Vamos a hablar de entonces, acero, que es más fácil. entonces que es un ese también. ese contratista, no estoy diciendo que es la generalidad, pero sí hemos sufrido mucho desengaño con ellos, porque representamos 400 empresas en esta fundación y de ellas tenemos más sobre 20 que le venden a los contratistas y le venden materia. Se han encontrado que entonces en vez de suplir un Playbook BBC, pues suplen un Playbook CC. En vez de suplir un Playbook, suplen una materia prima más floja que el Playbook. Los fabricantes de techo le pasan lo mismo. Usan una membrana fuerte y cuando van a tirar el techo, pues le tiran una capita de pinturita blanca, un químico blanco que vale una tercera parte. Dependiendo del material, porque eso es elastomérico Y versus ahí membrana. y ahí nosotros, la Fundación está presentando legislación que le va a llegar pronto a usted sobre que el contratista vocal, el que dirige la operación, se comprometa con el Departamento de la Vivienda o cualquier instrumentalidad pública, que cuando va a cotizar un producto o que tiene unos suplidores locales, se honre lo que el suplidor local ofreció. ¿Y cómo se puede fiscalizar eso, secretario? A través de la factura. Pues muy sencillo. Pidiéndole al contratista, si usted cotizó X producto, especifique que cotizó ese producto y quién fue su suplidor. Sí, porque es que a través de la factura ya existe el negocio. Hay trucos. O sea, la idea es ustedes asegurarse que realmente ese contratista le está dando una justa participación y está considerando realmente Lo entendemos. comercio local. No entendemos. pretendemos que usted se convierta en el gendarme de los suplidores, no, lo que queremos es que la pureza de los procedimientos tenga agarre, diente, para que algunos contratistas, que son los menos, pues sin escrúpulos de ninguna clase, van a usar todos los servicios y productos que le va a suplir esta persona, y entonces a la hora de la verdad traiga un producto chino disfrazado localmente. Bueno, en cuanto al producto chino, obviamente cuando se haga la inspección, si ven que el producto es chino, no hay tratado de libre comercio entre ambos, obviamente, y salieron las noticias esta mañana en cuanto a las tarifas que le está imponiendo el presidente, precisamente para que puedan haber mercado local. Ahora, yo le digo algo dentro de, y siendo bien realista, la capacidad. Y digo por esto, vos tenés un ferretero, vamos a poner un pueblo interior de la isla, que a lo mejor no tiene la capacidad de suplir a todas las casas que vayan a hacerse o a rehacerse o a repararse en ese lugar. Pues lamentablemente, por más que el contratista quiera, porque ya tiene una obligación contractual conmigo también y tiene un tiempo de cumplimiento, no puede esperar a que ese ferretero, y este es el ejemplo, se tarde 2 semanas. Eso es parte de la evaluación. Exactamente, por lo tanto, y es parte de lo que tenemos que evaluar y de prepararnos, y le exhorto, obviamente, y estamos para apoyarlo, y así lo hemos plasmado dentro de los planes, que se preparen para ello, porque va a haber bonanza y va a haber muchas casas que reparar y mucha infraestructura que hacer, y se tienen que preparar los locales para hacerlo. Muy bien, secretario. Ese es un tema que vamos a... Lo dejamos para la próxima vez. Para la próxima Muy vez. bien. Le quedan 30 segundos para que se despida de la Santa Madre y de toda la santidad que usted con esos billones va a poder hacerlo extensivo. Se me quedó mi suegra felicitarla al principio, así que muy importante, antes muy de importante. entonces comer arroz con trompa, como quien dice, pues prefiero felicitar también a mi suegra Mariceli, a mi mamá, a mis hermanas también,
y a todas las mujeres y obviamente a las mujeres del Departamento de la Vivienda, a mis compañeras de trabajo allí, que gracias a ellos pues obviamente hemos hecho el trabajo que se hace. Yo siempre lo digo, la gloria es de ellos y el fracaso será mío, porque pues obviamente la responsabilidad dentro de eso es mía, pero son mis compañeros y sin eso no podemos hacer nada, así que muchas gracias a todos y gracias por la oportunidad. Darle las gracias al compañero Aníbal Jover, que nos coordinó en la llegada del secretario, y como siempre, Industria y Comercio de Nación continúa.